Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. En la sesión del día de hoy vamos a hablar acerca del lenguaje algebraico. Es muy importante hacer esta introducción porque él es el que me va a permitir más adelante proporcionar algunas soluciones a situaciones del contexto donde yo tenga la necesidad de traducir expresiones como estas, verbales, ¿cierto?, a este lenguaje algebraico para poder realizar operaciones que me permitan encontrar ciertas soluciones. Pero bueno, veamos, ¿a qué se refiere el lenguaje algebraico? ¿Qué me permite este lenguaje? Lo que me permite el lenguaje algebraico es expresar simbólicamente diversas generalizaciones. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, vamos a mirar estos ejemplos que tengo aquí. ¿Qué hice en esta primera parte? Simplemente estoy mostrando que a partir de esta expresión se va a encontrar el área de un triángulo. Miremos qué interviene allí. Tenemos este lado que corresponde a la base y se simboliza con la B, ¿cierto? Aquí decidimos que la íbamos a simbolizar con la B. Y aquí tenemos la altura, que es perpendicular a dicha base, y se simboliza con la letra A. Así lo elegimos. Entonces, A es la altura, B es la base. ¿Qué me dice esta expresión? Que el área se encuentra multiplicando o realizando el producto entre la base y la altura y luego dividiendo entre 2. Eso me lo está diciendo algebraicamente, en un lenguaje algebraico. Aquí estoy generalizando, estoy utilizando esta expresión para poder encontrar el área de cualquier triángulo. Ahí estoy generalizando. Bien, ¿por qué digo cualquier triángulo? Porque ya, específicamente aquí, por ejemplo, hice que A valiera 5 centímetros, es decir, que la altura mida 5 centímetros y la base 6 centímetros. Bien, es un ejemplo específico, pero ¿qué pasa? Base y altura son variables. ¿Y qué significa variables? Que pueden cambiar sus valores, sus medidas. Puede ser un triángulo más grande, más pequeño, ¿cierto? Y eso va a hacer que estas variables cambien. ¿Listo? Como su nombre lo dice, van a variar. Y por ende, pues su resultado también va a cambiar. A eso es a lo que se refiere el lenguaje algebraico. Entonces, asimismo, como lo hacemos con el triángulo, conocemos que hay expresiones para el área de un cuadrado, del rectángulo, del rombo, también expresiones para hallar el perímetro y así sucesivamente en geometría tiene mucha aplicación. Miremos en este ejemplo específico, entonces tenemos aquí, para hallar el resultado, aquí sí podemos hacer operaciones aritméticas y entonces me dicen mi base mide 6 centímetros, multiplicada por la altura. ¿Cuánto mide la altura en mi ejemplo? 5 centímetros. Y a eso lo divido entre 2, eso es lo que me dice mi fórmula o mi generalización, ¿cierto? Entonces, multiplicamos aquí 6 centímetros por 5 centímetros, 30 centímetros al cuadrado, dividido entre 2. ¿Y esto cuánto me resulta? 30 dividido entre 2, 15 centímetros al cuadrado. Este es el resultado específico para estos valores. Aquí estoy trabajando de una vez algo que más adelante vamos a nombrar como valor numérico. Estas dos variables asumen un valor específico y obtenemos un resultado realizando operaciones aritméticas. Pero me devuelvo. Aquí presentamos la generalización que me sirve para cualquier triángulo. A eso se refiere mi lenguaje algebraico. Utilizar variables, letras que representan diferentes valores. Bueno, habiendo terminado esta breve introducción, vamos a mirar estas expresiones que tengo aquí listas. Y lo que vamos a hacer es utilizar variables, letras que me permitan expresar en forma algebraica, en lenguaje algebraico, lo que dice aquí. ¿Bien? Entonces, iniciamos por acá. Me dicen un número.
¿Cuál es ese número? No lo conocemos. Entonces lo que vamos a escribir aquí, una de las letras que más se utilizan es X. Yo voy a colocar X, pero bien podría decir que quiero que ese número se represente con la letra A o con la letra N. Es igualmente válido. Pero me dijeron un número, voy a escoger uno, que será X. Listo. X voy a dejar. La suma de dos números. Entonces, dos números diferentes sumados entre sí. ¿Sabemos cuáles son esos números? No, en eso consiste la generalización. Entonces yo voy a colocar aquí que quiero que mi número sea uno sea A y el otro sea B. ¿Qué me dice? La suma de ellos dos. Listo, esa es la operación. Ahora aquí, la diferencia de dos números. Ojo, cuando a mí me hablan de diferencia, hace referencia, a la operación de la resta. ¿Listo? Resta o sustracción. Entonces, la diferencia de dos números, aquí voy a escoger de nuevo, quiero que sea X y Y. Diferencia, resta. Esta es la expresión que representa esta parte verbal. ¿Listo? Este lenguaje verbal. Siguiente, el doble de un número. Cuando a mí me hablan del doble, ¿cierto? Yo duplico, multiplico por 2. Entonces, si me dicen el doble de 5, ¿qué hago? 5 por 2 quedaría 10. 10 es el doble de 5. Si me dicen el doble de 3, sería 2 por 3, que da 6. O sea que 6 es el doble de 3. Y así sucesivamente. Entonces, cuando a mí me hablan de el doble, me están hablando de multiplicar por 2. ¿A quién? A un número, el que yo escoja. Entonces, aquí dije que el número iba a ser X, en este ejemplo, ¿no? Entonces, aquí lo voy a colocar 2 por X. Puedo explícitamente colocar el por aquí, un punto que me represente ese producto, lo voy a hacer. O también es válido que simplemente dejemos expresado 2 seguido de la X. Aquí algebraicamente ya está diciendo 2 por X. ¿Bien? Ahora, miremos este. El cuádruplo de un número. Cuádruplo se refiere a 4 veces ese número, es decir, multiplicar por 4. 4 por el número. Lo vamos a dejar así sin el por. Ya sabemos que igual podemos colocárselo si queremos. Si aquí, por ejemplo, no sé, la expresión que tuviésemos fuera el triple de un número, ¿qué sería? Pues 3 por X. Y así sucesivamente ya podemos inferir otras expresiones. Ahora, tenemos aquí el producto de dos números. Ojo con esto. Esta palabra producto hace referencia a la operación de multiplicar, ¿cierto? El producto es el resultado que yo obtengo al multiplicar dos o más números. En este caso me dicen de dos números, pero entonces los voy a dejar indicados. Simplemente sería el producto ¿de quién? De dos números, X y Y. Se simbolizaría de esta manera. Muy sencillo. Ahora, tenemos aquí el cociente. Cuando a mí me hablan de cociente, hace referencia a división. El cociente o división entre dos números hace referencia a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a expresarlo, ojo, como una fracción. Recordemos que esta forma también es tener un cociente o división. X dividido entre Y. El cociente entre dos números. Cociente entre dos números. ¿Cómo más lo puedo encontrar? La división o la razón. La razón entre dos números también se simboliza de esta manera. Y ojo acá, ¿por qué la razón también se simboliza de esta manera? Porque recordemos que es una de las formas de interpretar una fracción. Y pues ya dijimos que la fracción es una manera de representar una división. Entonces, cociente, división, razón
se expresarían de esta misma forma. ¿Listo? X dividido entre Y. Eso es todo. Vamos a pasar aquí. Dice, un número aumentado en 8. Entonces, cambia un poquito el lenguaje, ya no me mencionan suma, diferencia, producto, cociente, sino me dice un número aumentado en 8. Ese aumentado hace referencia a sumar. Entonces, un número aumentado en 8 unidades. Esa sería la expresión, sencilla. Aquí, un número disminuido. Entonces, disminuido, restar en 5. Entonces, un número disminuido en 5. Sencillo. Ahora acá me dicen la mitad de un número. Ojo, cuando yo hablo de la mitad de un número, entonces, ¿qué hago? Al número lo divido entre 2, ¿cierto? Me dicen a mí, la mitad de 10, ¿cuál es? 5. ¿Y cómo hay ese 5? Pues dividiendo a 10 en 2 partes iguales. Entonces aquí, sencillamente, ¿cómo se expresa? El número es X. Su mitad es dividir entre 2. Aquí quiero hacer una observación y es que también hay textos, hay personas que expresan esta parte como un medio de X o un medio por X. Es igualmente válido y cualquiera me sirve. Ahora pasamos aquí y aquí vamos a entender por qué ocurren estas dos expresiones. Me dicen la séptima parte de un número. La séptima parte, un séptimo, ¿listo? La séptima parte. Entonces, un séptimo de, que eso traduce a multiplique, ¿qué? De un número. Entonces, de un número. Un séptimo por X. Y entonces aquí, ¿qué ocurre? ¿Yo cómo podría expresar esto? Si yo multiplico estas dos expresiones, 1 por X sería igual a X. Y en el denominador, asumiendo que aquí tenemos un 1, 7 por 1, ¿cierto? Recuerden que aquí puedo hacer eso. 7 por 1 daría 7. Y entonces tengo estas dos posibilidades. Un séptimo o la séptima parte de X puede ser expresada, la séptima parte de un número puede ser un séptimo por X o X dividido en 7. Y recuerden, es exactamente lo mismo. Ojo. Y terminamos con este. Dice el cuadrado de un número. Cuando yo hablo del cuadrado es elevar a. Elevar a. Entonces voy a tomar un número y lo voy a elevar al cuadrado. Eso quiere decir elevado a la 2, al exponente 2. A eso se refiere el cuadrado de un número. Si me dicen el cubo de un número, pues el número, pero ahora elevado a la 3. Pero bueno, no me adelanto porque ya en otras clases vamos a continuar trabajando este lenguaje. Quería pues mostrarles esta parte inicial que nos va a servir para la continuidad. Y también pues obviamente son expresiones que van a utilizar mucho en situaciones del contexto. Ojo con esto, lo de la séptima parte que les mencioné, un séptimo de X. Si me dicen acá la quinta parte, un quinto de X, y lo pueden expresar de ambas formas. Todas son muy importantes en realidad para que las practiquemos bastante. ¿Listo? Entonces les recomiendo ensayar muchísimo en sus casas este tipo de expresiones, ¿cierto? Traduciendo no solamente de lo verbal a lo algebraico, sino también de lo algebraico a lo verbal. Es un buen ejercicio. Y en una clase siguiente continuamos. Les recomiendo realizar el ejercicio que les dejo al finalizar el video. Espero les haya gustado muchísimo la clase y si fue así, que se puedan suscribir y dejar su like. Muchísimas gracias.